Bueno, un buen día para todos. Hemos titulado hoy nuestra columna Los políticos y la competitividad. Las elecciones recientes en el mundo están mostrando que la realidad económica de las personas está afectando los movimientos políticos globales. Ante electores que buscan menores precios y empleos estables, cada país se pregunta por su lugar en el mundo, sus capacidades económicas y su balance macroeconómico. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea, los candidatos plantean la necesidad de reducir los costos de producción y aumentar las ventas de sus propias empresas por 4 vías. Reducir los impuestos, reducir las tasas de interés, aumentar los aranceles e invertir en bienes públicos para mejorar infraestructuras, para mejorar la competitividad y reducir los costos de la energía. Las condiciones económicas de ambos grupos de países son muy distintas. Mientras Estados Unidos reporta una deuda del 120% del PIB y un déficit fiscal que es del 6%, que es el que lo está llevando a realizar un fuerte ajuste en todo el tamaño de su estado y de su sector público, y de allí los anuncios de ajuste fiscal en este país. Europa registra un 80% de la deuda como porcentaje del PIB y un déficit fiscal del 3%. Reporta altos niveles de ahorro, bajos niveles de inflación y pocas presiones a su crecimiento, por lo que permite conservar bajas tasas de interés, impulsando hacia adelante la recuperación económica. Pero lo que ambas economías enfrentan es un importante desafío de inversión y un rezago importante en infraestructuras físicas que tienen efecto transversal en las empresas, pero que sobre todo constituyen un desafío unificado de competir con la economía china. El balance entre la economía de las personas y la economía de los países es una ecuación compleja de construir, donde el derrotero principal se basa en lograr una mayor competitividad, mientras Estados Unidos avanza en reducción de los impuestos y Europa se dirige también en este sentido. El alza de los aranceles que se plantea va en contravía de reducir las tasas de interés porque tiene impacto en la inflación. Entonces, los aranceles tendrían un impacto más bien que no dinamizaría, sino ralentizaría las economías globales. En el caso de China, aunque crece al 5% anual, tampoco puede recuperar aún su crecimiento histórico ni fortalecer tanto su economía. Y es que lograr la competitividad significa que los precios de los bienes finales van a favorecer al consumidor, quien es el que finalmente elige a los gobernantes. Pero a veces la construcción de esta ruta toma caminos que se alejan de las personas, cuando los políticos le ganan a las políticas dentro de cada país. Y llega un momento como el actual en donde los políticos se preguntan por qué ha crecido tanto el rezago de los países frente al resto de las economías, concluyendo que hay que fortalecer la base productiva. Y entonces viene el cómo, que se convierte en un pulso más fuerte de los países por la inversión local, sin preguntar si finalmente los productos serán más o menos costosos para la gente. Para esta disyuntiva está la respuesta de que eventualmente la gente estaría dispuesta a pagar más si hay empleo. Pero entonces aparece la inflación. Desde los años 90, el bienestar y el ingreso real de los hogares en toda la economía global y en particular en los países avanzados se explicó desde la deslocalización de la producción y la importación de bienes de menor costo, tanto en materias primas como en bienes finales. China capitalizó esta oportunidad, asumiendo el sacrificio de los bajos costos laborales, pero realizando en el camino un proceso de aprender así. Los bajos costos laborales hacen más lenta hoy la consolidación del mercado interno chino, generando una gran dependencia de sus ventas al mercado externo. Sin embargo, esta eficiencia en costos que China construyó le permitió abastecer al mercado global en insumos y materias primas baratas para producir bienes a menor costo, favoreciendo a los consumidores, más no a los empleos. Y entonces aparecen las elecciones, en donde el énfasis ha sido siempre el empleo más que el ingreso real de los hogares. Desde esta perspectiva, y una vez pasada la turbulencia del inicio de 2025, la construcción de equilibrios globales vuelve entonces a imponerse con el paso de los días.
Pero en medio de la tormenta, los ciudadanos esperan expectantes los efectos de los anuncios recientes sobre la inflación, en tanto ven en las noticias que las políticas arancelarias podrían generar inflación y mayor costo del crédito vía las tasas de interés. La importancia de la dinámica de consumo y el ingreso real se constata al recordar el resultado de las elecciones en los Estados Unidos el año pasado, donde a pesar de que la inflación había sido controlada en este país y las tasas de interés estaban bajando rápidamente, la capacidad de compra de los hogares y lo que percibían las personas en general era menor que la de la prepandemia, lo que llevó a ganar a la propuesta que promovía una reducción de los precios. A su manera, las economías avanzadas están tratando de replantear sus modelos económicos para construir una mayor competitividad y así poder dar respuesta a los ciudadanos en este sentido. Y los políticos se enfrentan al desafío de plantear caminos que se acerquen y no que se alejen del objetivo de la competitividad. Esta reflexión nos lleva a concluir que la competitividad se define en costos y precios, que los precios afectan a las personas y que por lo tanto es una construcción de la humanidad en su conjunto, tanto del costo de los bienes como desde la capacidad de compra de los hogares, que son los que finalmente votan en las elecciones.